con esta foto, se le calificó ayer como la foto maldita. Enrique Peña Nieto, a su lado a César Duarte. Recuerdo, era la generación de gobernadores priistas que iban a sacar a México adelante porque eran gobernadores jóvenes, talentosos, operadores políticos a gran escala, estrategas militares. Nótese la ironía, ¿no? No, hombre, les aplaudían, eso es lo que muchos extrañan, ¿no? Ahí está Peña Nieto, César Duarte a un lado, ¿cómo se llamaba el de Michoacán? El que falleció, ¿verdad? No recuerdo. Y está también por ahí el de Tamaulipas, está Javier Duarte de Veracruz, está Rodrigo Medina de Nuevo León, está también el del Estado de México, todos ellos acusados, la gran mayoría, está Roberto Sandoval de Nayarit, todos ellos han llevado a cabo acusaciones de presunta corrupción en algunos casos y en otro comprobada. También Moreira de Coahuila. Y ayer con la caída de César Duarte se abrió el debate, ¿cuántos van? Bueno, también hay de otros partidos, ¿no? Está, por ejemplo, el que falleció de Puebla, el Rafael Moreno Valle, entre otros. No está el de Sonora, ¿no? Está también Graco Ramírez de Morelos, Arturo Núñez de Tabasco. ¿Cómo interpretar esta foto al paso del tiempo y la caída de César Duarte desde el punto de vista político con Andrés Manuel López Obrador? Doctor, lo saludo con gusto. Doctor José Antonio Crespo, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues lo que hemos dicho varias veces, que pareciera que con la llegada del PRI, con Enrique Peña Nieto, pensaron los priistas que regresábamos a los años 60, que los 12 años previos donde estuvo la oposición, donde hubo ya alternancia, etcétera, pues como que no había significado nada, y que el hecho de que ellos regresaran al poder, pues les permitía otra vez hacer de las suyas como antiguamente, que no iba a tener repercusiones políticas y mucho menos penales, porque de otra manera no se podría explicar cómo es que se dieron a la corrupción con esa magnitud. Sabemos que corrupción siempre ha habido en todos los gobiernos e incluso también en los del PAN, pero llegaron con una desfachatez completa los priistas a vaciar, a saquear prácticamente muchos de los estados que estaban gobernando, y Peña Nieto lo permitió. De alguna forma, esos gobernadores, algunos de ellos, colaboraron en la campaña presidencial, seguramente con fondos, con recursos públicos, con recursos humanos, incluso quizá de sus respectivos gobiernos locales. Recordemos aquella maleta de varios millones en efectivo del gobernador de Veracruz. Y una vez en la presidencia, Peña Nieto como que les pagó el favor dejándolos hacer lo que quisieran, porque desde el primer año ya de presidencia de Peña Nieto, la Auditoría Superior de la Federación empezó a detectar grandes anomalías, grandes faltantes en esos gobiernos, en particular el de Veracruz y el de Chihuahua, pero no solamente. Y Peña Nieto no hizo nada, es decir, los estaba dejando hacer lo que quisieran, probablemente como pago al favor político de la ayuda que ellos a su vez le dieron durante la campaña presidencial. Pero ese fue uno de los graves errores, me parece a mí, de Peña Nieto, pensar que no iba a pasar nada, que eso no iba a tener ninguna consecuencia. Y ya después en las elecciones locales del 2016, pues se vio que sí tenía consecuencias. Ahí la ciudadanía castigó la corrupción, provocando alternancias. En ese año se dieron muchas alternancias. La mayoría de los estados cambiaron de gobierno. No solo los del PRI, por cierto. Muchos del PRI pasaron a manos del PAN, era el partido que podía en ese momento capitalizar ese descontento. Morena todavía no figuraba, aunque ya tenía registro, pero no estaba todavía en el candelero. Y en dos de los tres estados que habían gobernado el PRI y el PAN en coalición, el PAN y el PRD en coalición, también hubo alternancia, ahora en favor del PRI. Pues es que sí, cuando solamente hay dos alternativas, la gente cambia a esas dos alternativas. Ya que ha surgido Morena ahora, pues Morena es la alternativa y por eso se perfila para ganar buena parte de los estados. Hoy por lo menos, así lo indican las encuestas, buena parte de los estados que se pondrán en disputa, de los 15 estados que se pondrán en disputa el año que viene.
pero en el 2016 era solamente entre el PRI y el PAN, o el PAN en coalición con el PRD. Y ahí se vio que la gente sí estaba ya muy molesta y que sí tenía efectos políticos, por lo pronto, la corrupción. Ya desde ahí varios dijimos, esto lo va a capitalizar López Obrador en el 2018. Este descontento con la corrupción, esta corrupción rampante, le va a beneficiar en el 2018 a López Obrador, porque ahí sí va a haber esa alternativa, no solamente el PAN por un lado o el PRI por otro, sino que ahí sí a nivel nacional la alternativa va a ser Morena, y desde luego que esto le va a favorecer a López Obrador. Así lo dijimos en 2016. Y ahí entonces el PRI quiso rectificar un poco, pues pensando probablemente en reivindicarse para el 2018 también, y entonces empezó a extender pues cartas de aprehensión, en particular con Javier Duarte de Veracruz, que se fugó, como todos sabemos. Pero ya era muy tarde. El PRI lo que tenía que haber hecho Peña Nieto era él mismo restringirse en la corrupción y, por supuesto, detener a los gobernadores priistas que estaban incurriendo en esta corrupción sin límite. Ahora, cuando llegó, hay que recordar en el caso de Chihuahua, Javier Corral, desde su campaña dijo, uno de los compromisos que tengo es no solamente combatir la corrupción así en términos genéricos, sino llamar a cuentas a César Duarte. O sea, lo dijo con todas sus letras durante la campaña, y es lo que empezó a hacer desde que llegó al poder, desde que ganó Javier Corral, empezó efectivamente a llevar a cabo esta investigación, que ahora culmina en la detención de César Duarte. Por supuesto, como César Duarte se escapó a Estados Unidos, ahí ya el gobierno de Chihuahua no tenía las facultades, no tienen los estados para tramitar con Estados Unidos la detención y eventualmente la extradición. Y por eso recurrió al gobierno federal, primero el de Peña Nieto todavía, que pues hizo las cosas mal a propósito, precisamente para que no procediera esa detención. O sea, todavía estaba protegiendo a su amigo César Duarte, protegiéndolo por amistad o protegiéndolo para que no se les vinculara después en esa corrupción también, en las corrupciones en las que incurrió César Duarte en Chihuahua, que eventualmente podrían, desde luego, vincularse con el gobierno federal o con figuras claves del gobierno federal. Por eso es que el Peña Nieto se amparó, hay que recordar, por el caso de Chihuahua, se amparó ante la Suprema Corte, porque desde luego que los iba a salpicar. Entonces aquí la pregunta que flota en el aire es, desde luego qué bueno que se haya procedido a la detención de César Duarte, porque el gobierno de López Obrador ahí sí accedió a las peticiones de Javier Corral de llevar a cabo un procedimiento adecuado, lo revisaron, el que había estaba mal hecho, y llevaron a cabo, lo explicaba Marcelo Ebrard el día de hoy, llevaron a cabo la documentación y el procedimiento adecuado para que procediera a la detención. Y ya procedió, qué bueno. Aquí lo que flota en el aire es que en las investigaciones o interrogatorios que se llevan a cabo en su momento, con Lozoya, que ya vendrá a México, y eventualmente con César Duarte, cuando ya está en México, ¿qué tanto va a salpicar hacia arriba? Obviamente se habla de que uno de los involucrados en ambos casos sería Luis Videgaray. Pero siendo él una persona, una pieza clave del gobierno de Peña Nieto, la pregunta es si este gobierno de López Obrador va a llegar hasta Peña Nieto. Es decir, si habrá voluntad o la capacidad, ese sería entonces el reto. ¿Hasta dónde está dispuesto López Obrador a llegar? Sí, las dos cosas, porque evidentemente por un lado sería la voluntad de decir, bueno, nos quedamos en Videgaray suponiendo que llega hasta Videgaray, que es lo que todo el mundo está suponiendo, que todos estos procedimientos eventualmente sí le lleguen a Luis Videgaray, y que sí hay cierta disposición, se puede inferir por lo de Lozoya, que sí hay cierta disposición de este gobierno para llegar a Videgaray, para llegar hasta ahí, por lo menos. Pero no sabemos ella la voluntad de querer llegar hasta Peña Nieto, y eventualmente sí las declaraciones y sí las pruebas y la documentación que se tenga a la mano alcanzan para jurídicamente llegar hasta Peña Nieto. Son dos cosas.
es el procedimiento jurídico, es que se tengan las pruebas fehacientes que involucren a Peña Nieto en su caso, porque sabemos muchas veces que un presidente o un gobernador se puede involucrar en actos de corrupción y no dejar huellas. Por ejemplo, no firman nada a ellos, ¿no? Se dan salidas para que jurídicamente no pueda proceder, aunque haya elementos para inferir que sí se involucraron en los actos de corrupción y que sí fueron beneficiados, pero a veces ellos mismos se encargan de cuidarse, de no dejar huellas jurídicas, digámoslo así. Entonces son dos cosas, que haya la voluntad política de llegar hasta Peña Nieto, que de eso tampoco estamos seguros, y que se tengan todos los elementos que permitan procesar jurídicamente a Peña Nieto. Eso es lo que está en el aire. Con Videgaray pareciera que la voluntad política sí la hay. Ahora, Videgaray también va a buscar protección en Estados Unidos, él está allá, quién sabe qué tanta protección pueda conseguir allá, porque ya hemos visto que no es en automático, ¿no? El hecho de que se pida la detención de un personaje no se da en automático, lo vimos con César Duarte, ¿cuánto tiempo tardó? Finalmente ya decidieron detenerlo, pero se tardó mucho tiempo. ¿Cree usted, bueno, hasta ahorita no hay exactamente o no hay ninguna señal, ¿no?, que vaya a llegar contra Peña Nieto hasta ahorita, ¿no? Conclusión entonces, doctor, ¿qué serían los riesgos de que las detenciones no llegásemos a nada? A lo mejor. Sí, ese riesgo existe, que a final de cuentas, bueno, se quede en Lozoya, se quede en César Duarte. Ellos sí, yo creo que sí, de alguna manera tendrían que pagar en alguna medida, aunque en el caso de Lozoya se habla de que será testigo protegido y que a lo mejor le permiten su detención y su procedimiento en domiciliario, en arresto domiciliario, a cambio de que él, digamos, suelte la sopa, ¿no? Como se dice coloquialmente. Que diga realmente quiénes están involucrados, quién le dio la orden. Hay que recordar que él en algún momento dijo, yo no me mandaba solo. Por eso pensamos que el involucrado inmediato sería Videgaray. Pero sí, no hay garantía de que el procedimiento jurídico proceda. Sabemos que muchas veces se afecta el debido proceso, que no se tienen todos los elementos inculpatorios, aunque haya inferencias de la responsabilidad de algunos gobernantes, pero que jurídicamente falla o no hay todos los elementos inculpatorios. Entonces, vamos a ver hasta dónde se llega. Pero sí creo que por lo pronto podemos inferir que sí hay la voluntad política de llegar más allá del propio César Duarte y más allá de Lozoya, y que el implicado inmediato sería Luis Videgaray. Ya si se sigue la línea de investigación más arriba, no lo sabemos, pero hasta Videgaray parece que sí. Ahora, ¿habrán los elementos jurídicos para ello? ¿Quién sabe? Pues lo veremos durante el trayecto, ¿no? Porque ya hay investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción, doctor, ya hay investigaciones ahí que están a debate, pero veremos si hay la voluntad de llegar o hasta qué personajes va a querer el presidente llegar, ¿no? Ese va a ser el reto. Hay que tomar en cuenta que es un recurso político, por eso le cae muy bien, desde luego, la aprehensión a Lozoya y que finalmente haya aceptado la extradición. Y también, pues, la detención de César Duarte, en la medida en que hubo involucramiento no solo del gobernador Corral, sino también para proceder a la extradición y a la detención del gobierno federal, le cae muy bien a López Obrador, por supuesto. Y entonces, por eso mismo podemos pensar que en el año electoral que viene pueda hacer todo lo que pueda para detener, por lo pronto, a Luis Videgaray, porque eso le va a dar aire, le va a inyectar legitimidad. Es un recurso político que también tienen los gobiernos. Y si eventualmente se le pasara por la cabeza al gobierno de López Obrador, irse directamente ya tras Peña Nieto, que ahí sí no había precedente en ese caso. En ese caso sí se rompería de alguna manera una tendencia de impunidad en México y se sentaría un precedente muy importante. Muy bien, pues estaremos al pendiente, doctor, como siempre. Le agradezco y estamos en contacto. Buenos días. Claro que sí, buenos días. Buenos días, el doctor José Antonio Crespo. Puede ser hasta Videgaray. Ojo con lo que está diciendo. Les recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Nos puede ver desde las 6:30 de la mañana en YouTube, Proyecto Puente. Suscríbase, active notificaciones, baje la aplicación para su teléfono celular, baje también la aplicación para iPhone o para la Apple Store. Saludos a la gente en Twitter. Víctor López, gracias. Como en la carretera del Morro de Cumpas llegan gente de donde quiera, Proyecto Puente. Así es, mi estimado. Abraham Sierra, saludos, mi estimado.
Abraham Sierra, saludos para ti, saludos por allá. Wendy Avilés, ándale a ver, ahorita los voy a comentar y voy a saludar a la gente de Twitter. Muy buenos comentarios y muy buenas imágenes. Oscar Balmen de Nación Criminal de MBS.